En otros momentos hemos hablado cómo se protegen los derechos de autor, la propiedad intelectual cuando hablamos de programas, de software, de inteligencia artificial, pero ahora vamos a hablar de los datasets, todo lo que son esas tablas, esas hojas de cálculo y por supuesto qué protección tienen y cuánto dura. Este vídeo te va a interesar sobre todo si trabajas en el sector de la tecnología. Aquí lo que tengo detrás es un dataset, es decir, una hoja de cálculo, una base de datos. Es importante que sepas que la propiedad intelectual también nos permite proteger estas bases de datos, aunque sean tablas, gráficos, hojas de cálculo o por ejemplo que estén en texto plano. Es decir, esta información que muchas veces utiliza datos, aunque no sean originales y que con la forma en la que lo hemos compuesto, la metodología, la composición, la organización, todo el trabajo invertido en cómo se crea una tabla, el uso que va a tener, la composición. Y al final lo que se está protegiendo con la propiedad intelectual es la obtención de los datos, la investigación y por supuesto la presentación. Es importante que sepas de que no vamos a hablar de originalidad, ¿vale? Cuando hablemos de datasets o de bases de datos, hojas de cálculo, tablas, etcétera, o incluso gráficos, no vamos a hablar de originalidad. Por lo tanto, es difícil que hablemos de que hay derecho de autor, es decir, hablar de que es una obra literaria es complicado o que es una obra científica es complicado, salvo que podamos justificar, demostrar que se pueda valorar que el modo de compilación de los datos, de toda la información que incluye, constituye una creación intelectual suficiente como para darle derecho de autor. Ahora, no creo que tengamos que hablar de o nos tengamos que preocupar sobre la duración, si van a ser la protección de derecho de autor o si va a ser por la protección de sui generis, porque realmente los años de protección van a ser los que más o menos vas a necesitar. Para que entiendas por qué hago esta matización es porque si habláramos de una obra con derecho de autor, duraría la protección de derecho de autor, es decir, de propiedad intelectual, toda la vida del autor, de la persona que ha desarrollado, que ha creado esta tabla, más 70 años después del fallecimiento, por ejemplo en España. Pero cuando hablemos de la protección de este tipo de tablas y creaciones, nos referiremos de forma internacional al Convenio de Berna y por supuesto a las directivas o los tratados que hay entre países para darle protección. PEA solamente se aplicará en los países de la Unión Europea. Si me estás viendo desde otro país, en Latinoamérica, es importante que te fijes qué tratados pueden tener los diferentes países para dar esta protección a lo que tiene que ver con las tablas o los datasets, ¿vale? Importante. Aunque igualmente te recomiendo que sepas cómo funciona y cómo se está protegiendo, porque como sabemos, el derecho de propiedad intelectual muchas veces se armoniza y igual que decimos, lo que sucede en Estados Unidos tendrá un efecto y tal vez suceda igual en la Unión Europea, lo mismo sucede en los demás países, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en la Unión Europea, en España? ¿Cómo se protegen los datasets, las tablas, los gráficos, las hojas de cálculo, los textos planos que tengan que ver con datos obtenidos, con verificación de datos, etcétera, etcétera? Se protegerán durante 15 años desde que se cree la tabla, ¿vale? Desde que creemos el dataset. Cuidado, porque son 15 años, pero si actualizamos la información, los datos del dataset, estaremos generando, reseteando esa protección. Entonces, si trabajamos con una base de datos que constantemente estamos recreando o que estamos implementando nuevos datos, nuevas tablas, etcétera, etcétera, estaremos renovando esta protección. Por lo tanto, por el derecho sui generis le estaremos dando una protección de propiedad intelectual. No será lo mismo que el derecho de autor cuando vamos a la ley de propiedad intelectual, pero tienes que tener en cuenta que tenemos a la directiva y tenemos normas que protegen directamente los datasets, las hojas de cálculo. Por lo tanto, si has visto otros vídeos en el canal de YouTube en los que hablo cómo proteger un software, cómo proteger un programa de ordenador, qué diferencias hay, cuándo consideraremos que es un programa de ordenador, cuándo consideramos que es una base de datos, etcétera, etcétera, tienes que saber que la base de datos no tendrá la misma protección porque evidentemente no es una creación original, es decir, tiene un aporte intelectual porque no cualquier persona puede hacerlo, aunque cuidado, sabemos que la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, ya está haciendo mucho estrago en esto. Pero tienes que tener en cuenta que estas bases de datos también tienen una protección y por lo tanto los datos, aunque no sean originales, no implica que no vaya a haber protección. Aunque no sean originales, lo que se protege es la obtención, cómo se ha verificado, el uso que se le ha dado y como decía, aunque los datos que aparecen en la tabla no sean originales, basta con saber que la protección es para la obtención, la verificación, el uso que se les ha dado y por supuesto la presentación final. Como sabemos, analizar datos es analizar datos. Esos datos no tienen por qué ser nuestros, de nuestra titularidad, salvo que me digas que los datos se han conseguido ilícitamente. Ahí ya pondríamos en riesgo la protección del dataset. Pero que sepas que principalmente se protegerá el trabajo final que hemos obtenido con el uso de los datos. ¡Cuidado! Si hablamos de que hay empresas que están colaborando con los datasets, si hablamos de que está en dominio público porque son cosas o son tablas que han estado directamente compartidas,
Cuidado porque, igual que hablamos de obras en dominio público, si te encuentras una base de datos que esté en dominio público por la cual no hayas tenido que pagar, no hayas tenido que licenciar, que directamente esté expuesta, es posible que evidentemente la propia tabla, como la descargues, no va a tener protección. Así que es importante que cada caso lo revises, sobre todo si estás trabajando en una empresa, que todo esto lo reguléis en papeles, que hagáis contratos, que reguléis en cuanto a cláusulas de confidencialidad, de propiedad intelectual, de encargos, por qué se trabaja con esta base de datos, qué funciones tiene, cuáles son los objetivos o qué es lo que como trabajador o como investigador deberías hacer, cuáles son tus funciones, porque si estás generando datos, si estás generando propiedad intelectual, es importante que sepamos cuál es la participación y cuál es la titularidad que va a tener cada uno sobre los datos, sobre los resultados, sobre la tabla, etc. Así que ya hemos aclarado qué se protege cuando hablamos de bases de datos, de hojas de cálculo, tablas, gráficas, etc. Lo importante, los datos son importantes, pero lo más importante, todo el uso que le estamos dando, cómo se ha obtenido, cómo se verifica y sobre todo cómo se presentan esos datos para el uso comercial que van a tener. ¿Que lo vamos a utilizar con una inteligencia artificial? ¿Que lo vamos a utilizar con un programa? Cuidado, porque el programa necesitará poder acceder a esos datos. Entonces, por un lado tendremos el uso que hace el programa y por otro lado tendremos la base de datos. Puede haber diferentes titulares, puede haber licencias para los dos, tanto para un programa, pagamos por usar el programa, y pagamos por usar una base de datos, un dataset. Así que ya ves, en la casuística todo es negociable y sobre todo en la propiedad intelectual, y cuando hablamos de tecnología, y como vemos, muchas cosas están por aclarar todavía por la ley, por las normas que se están creando, que se están debatiendo, que los países tienen que adaptar para que la realidad tecnológica vaya a la par con la realidad jurídica. Así que espero que te haya resultado útil, que si quieres aportar más, que aproveche los comentarios, que generemos más información y por supuesto que te suscribas al canal para más vídeos sobre propiedad intelectual, sobre derecho de autor y sobre tecnología, todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial y la protección de la tecnología. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero que te haya sido útil, que lo compartas y te veo en el siguiente vídeo. Un saludo.